Respecto del formato condicional, también es una herramienta que va desde lo muy sencillo y automático, que lo hace prácticamente todo Excel, hasta unas cosas más elaboradas. Por ejemplo, esto que escribí acá, que es un PDF que después les paso, está basado, las pantallitas son de 2007, porque es lo que teníamos hasta el año pasado aquí, pero está basado también en un montón de datos, que hay cosas que se logran automáticamente, como por ejemplo que me señale en rojo y en negrita, ¿sí?, los vencimientos del mes que viene. Eso es muy importante cuando uno está registrando. Por ejemplo, hay gente acá que lo ha utilizado para el vencimiento del carnet laboral, ¿sí?, del salud, del BPS. Entonces eso tenés que estar muy atento y no querés entrar a revisar todas las veces. Entonces sencillamente, a medida que va avanzando la fecha, esto va dejando en rojo lo que se va venciendo o está próximo a vencerse. Se puede hacer una regla. Acá tienen este ejemplo que lo vamos a ver ahora, que es una semaforización sencilla, lo hace automáticamente Excel, ¿sí? Acá, por ejemplo, para encontrar elementos duplicados, supónganse que están cargados algunos documentos, algunas facturas, y quieren enseguida encontrar qué es lo que está duplicando. Acá obviamente hay muchas cosas duplicadas, porque lo estoy aplicando sobre un campo que se va repitiendo. Acá los montos, que a veces es una forma de identificar boletas repetidas. Entonces con esto más o menos, con un breve análisis, uno puede llegar a la conclusión de qué es lo que se cargó dos veces en el sistema, ¿sí? Acá, por ejemplo, los que están por encima del promedio, eso se hace también automáticamente. Y acá ya empiezo con reglas que se escriben, que se editan, que ya son un poco más complejas y que son bien específicas para hacer algunas cosas, como por ejemplo señalar toda una fila en la que el monto supera un valor crítico, porque si ustedes se fijaron en los ejemplos hasta ahora, siempre está señalando el valor, no la fila en donde está el valor. Entonces acá se lo está optimizando de alguna manera para que me señale toda una línea en donde aparece un número que yo quiero, ¿sí? Acá, por ejemplo, está todo hecho, es un ejemplo más complejo, y este que estoy haciendo con 3 colores distintos, 3 vencimientos, o sea, lo que está bien, lo que está próximo a vencerse, faltan 10 días, y lo que ya venció. Esto para pago de cheques, para cuotas, para reclamar a morosos en una administración, esto viene bárbaro también, porque uno carga los documentos y después se va actualizando cada vez que entramos a la planilla, ¿no? Obviamente, en la medida que cambia la fecha. Y ahí están hechos también, pero estos ya son ejemplos más complicados. Vamos a arrancar, como de costumbre, con el supuesto de que nunca hicimos esto, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, por lo menos vamos a entrar a ver dónde lo hacemos y qué opciones me brinda, en lo mínimo, en lo automático. Entonces, pensemos. Acá, por ejemplo, nos podría interesar conocer cómo andan los sueldos. Así, de un pantallazo. Cómo anda, quiénes andan o cuántos andan bien pagos, y que me lo señale con un indicador gráfico. Entonces, esto sencillamente sería señalarlos. Yo ya tengo información por el solo hecho de señalarlos, ya lo sabemos. Tenemos la suma, tenemos cuántos son y tenemos el promedio, que no es información menor, ya tenerlo ahí abajo sin haber hecho ninguna fórmula, ni haber ingresado ninguna función. Y me voy acá, ¿sí?, en la misma pestaña de inicio, donde dice formato condicional. Y ahí abro opciones que tengo. Sin ingresar en la parte en donde nosotros las definimos, que es la parte esa que les mostraba en el documento más difícil, ya tenemos un montón de cosas hechas automáticamente. Resaltar reglas en unas celdas superiores o inferiores, barras de datos, escalas de color y conjuntos de iconos. Entonces, podríamos explorar algunas de ellas, como por ejemplo los iconos. Si ustedes se fijan, tenemos una cantidad amplia. Por ejemplo, podemos tener un identificador
de bien, atención, mal. O verde, amarillo y rojo del semáforo, que es algo bastante universal. O las banderitas con los mismos colores, ¿sí? O sea, son dibujitos, no son otra cosa. Las barritas como la carga de un dispositivo electrónico. Entonces, vamos con los semáforos. Ponemos esta semaforización, por ejemplo. Y la elegí, no hice nada, solamente señalé los datos, fui a formato condicional, entré en los iconos y señalé los semáforos. Bueno, pasó algo raro. Claro, hay gente que se puede llegar a creer, la semana pasada nos ocurrió que esto era un error. No es así. Ya sabemos que acá, ampliando un poquito, aparecen los números. Ahí está. Y después el arte del profesional, que es interpretar esto. ¿Sí? A ver, ¿por qué esta persona, González, tiene un semáforo en rojo y Marturé tiene en verde? ¿Qué idea se les ocurre a ustedes? ¿Qué es lo que hizo? Porque como fue automático, no tuve intervención yo ahí. ¿Cómo? ¿Vos lo ves ordenado? No, sí. Los colores. Los menores de 20 están en rojo. Claro, está bien, está. Rojo más bajos, ahí estamos de acuerdo. Amarillos los del medio y verde los superiores. ¿Con respecto a qué? O sea, ¿qué dijo? Acá está el medio, porque si fuera por la cantidad, ¿Hay promedio, no? podemos hacerlo con respecto a... Eso hay que verlo, porque si es con respecto al recuento, son 13, me tendrían que haber quedado 3 grupos de 4, ¿sí? Y una de 5, ¿sí? O 8 y 5, 13, ¿no? Me parece a mí que era más adecuado. Y si es respecto del promedio, el promedio acá te lo ponen, son 32.300. Entonces fijémonos que los que andan alrededor de ese número, 29, 32, 33, 28, 600, son los que los puso en amarillo. Esa es la gente que anda de promedio. Y después tenemos rojos los que vienen muy castigados, ¿sí? Con respecto a ese número. Fíjense que hay unas diferencias que ya son más significativas. 19, 15, 25 el que mejor está de este grupo y 18. Y en verde los que superan eso, ¿sí? Pero superan bastante, porque si no hubiera caído en el grupo de los amarillitos. ¿Se entendió? Entonces, automáticamente hace eso. Por lo demás, digamos, hubo todo un comportamiento acá que no dependió de mí. Y me parece a mí, yo les voy cambiando los iconos, que siempre que nos mantenemos en 3, lo único que cambia es el dibujito. Otra cosa no cambió. Ahora, ¿qué ocurre cuando ingresamos 4 valores? Cuando ingresamos 4, es como que se achica cada porción, ¿no? La banda del medio se achicó, ¿vieron? 33 y 38, que son esos, es más, los podríamos ordenar si quieren, y fíjense que enseguida se va lo rojo, 29, incluso 32, que está muy cerca, ¿eh? Entonces ya, incluso para nosotros, la interpretación es más difícil. Creo que también todos nosotros estamos más condicionados y más adiestrados a agrupar en 3 que en 4. Ahora, si esto fuera todo lo que tiene para darme el formato condicional, realmente sería muy poco. Por suerte, yo entré solamente ahí con una de las variables y en uno solo de los formatos condicionales. Fíjense si hubiera entrado acá en las escalas de color. Y les voy a seleccionar acá la primera. Acá hace una especie de degradé, podríamos decir, desde el rojo intenso hasta el amarillo, que los pone en orden. ¿Cómo sabemos que los puso en orden? Yo podría acá, en base a esto, ordenarlos y filtrarlos de menor a mayor. Entonces, si ampliamos la selección, automáticamente me pasa todos los datos de la persona,
no solamente ese número, y me los ordenó. Y si se fijan, esto quedó buenísimo, porque me quedó del rojo al verde. ¿Ven? Esto es para que en un análisis de información les ayude y les muestre de una manera, digamos, universal qué es lo que está ocurriendo. Si esto fuera mucho más rojo que verde, estaríamos peor que en esta situación. O, digamos, de alguna otra manera, acá ustedes tienen que ver qué es lo que les interesa. O sea, ¿a ustedes les interesa que una persona haga 133 horas extra? ¿O esta persona está mal con la compañía porque dice, me están matando? Por ahí está contento porque se lleva un peso más a fin de mes. O por ahí está muy mal con la empresa porque dice, la verdad que esto está mostrando que acá necesito ayuda, pero me lo pinto de verde, ojo con eso. Yo podría invertir esta regla. Es más, le puedo pedir al formato condicional que no sea esta regla, sino que sea otra, en donde yo le pongo, por ejemplo, el 10% de los superiores. Si se fijan, acá puedo elegir el tipo de relleno que quiero, lo voy a dejar en rojo claro con texto en rojo oscuro, pero les digo, se podría cambiar solo texto rojo o relleno rojo, ¿sí? Los formatos es lo de menos, creo que se entiende perfectamente. Y acá estoy seleccionando de toda mi empresa el 10%. Podría elegir el 5, podría elegir el 20, el 25, creo que con un 10 está bien. Si yo me quedo acá y la gente presentara disconformidad por tener que hacer muchas horas extras todos los meses, hay una persona que está en esa situación. Entonces yo la puedo citar y preguntarle, mirá, nos damos cuenta que vos estás, de todos, en un 10% que se ve, digamos, de alguna manera favorecido por un ingreso extra, pero también con una sobrecarga de trabajo importante, que no queremos tener un problema con el Ministerio de Trabajo, o con que esta persona se enferme y me quede disfuncional su sección. Entonces tenemos que ver, está en administración, bueno, ¿con quiénes está? ¿No podemos repartir un poquito? ¿A nadie le interesa hacer horas extra? ¿No será hora de tener un empleado más? Ojo, porque si la sobrecarga es temporal, porque este mes puntualmente tenemos mucho trabajo, porque llegó un cliente nuevo importante, tenés que medir si justifica. O si no, tenés que hablar con la gente o de repente pasar a alguien de compras a administración para alivianar un poco eso. En lo cual tendría que fijar de acá si está repartido o no. ¿Entienden lo que les quiero decir? Bueno, hemos visto entonces la regla de la semaforización que se le dice, de los iconos, la de color y la de regla superior e inferior. Acá yo podría haber dicho los 10 superiores. No tiene mucho sentido, gente, porque siendo tan poca gente, yo, digamos, en un total de 13 no voy a pedir los 10. Me parece a mí, ¿no? Digamos, pero si ahí se fijan, lo tienen, 10 superiores. Ahora, ¿puedo pedir cuántos? ¿4? ¿3? Pido 3. Ahí está. No había ningún misterio, los tenía ordenados por orden de horas extra. Con fijarme cuáles eran los últimos 3, estaba listo. Pero si esto es una nómina grande y hay mucha más gente, te los va a señalar y te los va a identificar en dónde está pasando. Sí, esa es otra regla. Vos, por ejemplo, podrías acá venir, primero yo voy a borrar las reglas, todas las que haya metido acá, y le podés poner acá, mayor que, y vos me decís cuál es el número. Por ejemplo, acá te está diciendo que el promedio te está dando 76, ¿sí? Que es un número, ¿está? Porque si te pones a pensar son 10 jornales, casi. Entonces vos decís, bueno, podemos poner acá 90 y lo podés poner. Y acá lo que va a hacer es señalarte cuáles tienen un número mayor que 90.
Esto, por ejemplo, te sirve en comprobantes para identificar cuáles son tus clientes que más te gastan en una boleta. Por si querés hacer alguna promoción, ¿viste? Ya con señalarlos tenés el promedio. Que acá eran sueldos, podía ser con boletas de lo mismo, que son 32.000. Y vos decís, bueno, a ver, mostrame cuántos gastan más de 50.000. Porque si son poquitos, yo los voy a premiar. ¿Cuál es el premio? Un descuento en la próxima compra. Entonces lo que haces es motivar mayores, boletas más grandes, ¿viste? Si vos, la otra vez lo hablábamos acá, que comprando en el supermercado en línea, llega un momento en el que te sugiere comprar un poquito más para que te lo envíen gratis. Y ahí la empezás a pensar, ¿sí? Y ellos lo tienen muy estudiado en base a esto. Saben cuánto compra la gente en promedio, de eso le suben un 15, un 20% más, y ahí te invitan a sumarte a ese grupo que gasta más. Bueno, sí, se puede, y si te fijas, no solamente se puede mayor que, sino menor que, y lo que es muy importante, entre tal número y tal otro. Entre tanto y tanto, ¿sí? O con textos que contienen una cadena. Entonces vos, por ejemplo, tenés toda una nómina de clientes y querés saber cuáles son las sociedades anónimas, y bueno, le podés buscar SA, S punto a punto, o en cédula, o en pasaportes, o en facturas, que están ahí medio mezcladas con otro tipo de documentos. Se puede. O una fecha. Entonces, si vos tenés un vencimiento próximo, querés saber cuáles son todas las boletas que te vencen. Sí, sí, de eso se trata. Valores duplicados. Acá no sé si tenemos... A ver, ¿tenemos nombres que se duplican o apellidos? Podemos buscar. Entonces nosotros acá, duplicar valores, no hay ningún nombre duplicado. Y a ver con esto, que ahí van a saltar todos, ¿no? Duplicar valores, todos. O sea, hay más de uno en cada sección o en cada apartamento. Que de hecho, también les quiero decir esto. Si yo cambio uno, poné que acá se te filtró información de alguien de producción. Ahí ya me lo dejó sin color porque es el único. O sea que en una cantidad de cosas, también el buscar los duplicados a veces hace que salte el que no está cumpliendo con la regla. ¿Sí? O sea, ahora vamos a ver igual en algunos ejemplos cómo se llevan con esto. ¿Se entendió más o menos cómo va esto?